de un libro, un cuento. Almendra, de la surcoreana Won Paun-son, publicado en el 2017, y narra la vida de Jong-jae, un niño con una condición neurológica que le impide sentir emociones como el miedo o la tristeza. Esta novela explora, pues, la empatía, la violencia y la importancia de las conexiones humanas, en un mundo que muchas veces rechaza lo diferente. La obra, conocida a nivel internacional, destaca por su sensibilidad, un estilo directo, y se convierte en una de las novelas contemporáneas más leídas y comentadas de la literatura coreana reciente. En una ciudad donde los inviernos son largos y los veranos pasan fugaces como suspiros, vivía un niño llamado Jung-jae. Desde su nacimiento, su rostro nunca mostró signos de alegría, ni de enojo ni de tristeza. Sus ojos eran como espejos sin reflejo y su boca como una línea inmóvil. Su madre le explicó que dentro de su cerebro, en un lugar llamado la amígdala, un sitio pequeñito, había algo que no funcionaba del todo bien. A diferencia de los demás niños que lloraban cuando se caían o reían cuando veían algo gracioso, él no sentía nada. Desde pequeño aprendió a observar a los demás con atención. Aprendió que cuando alguien sonreía, debía devolver la sonrisa, aunque realmente no supiera por qué. Aprendió que cuando alguien lloraba, debería inclinar la cabeza con simpatía, aunque él no sintiera tristeza. Aprendió también a decir gracias y lo siento en momentos adecuados, aunque esas palabras no tuvieran peso en su pecho. Pero el mundo no era un lugar amable con alguien como él. Los niños notaban que había algo extraño en su forma de ser. Lo empujaban en los pasillos de la escuela, le quitaban los lápices y se burlaban siempre de su falta de expresividad. «Eres un monstruo», le decían. «No tienes alma». Jung-jae no comprendió del todo esas palabras, pero aprendió que cuando le hablaban de ese tono, debía bajar la cabeza y quedarse en silencio hasta que se cansara. Su madre intentaba enseñarle cómo vivir en un mundo que no aceptaba a los diferentes. «No siempre tienes que entender lo que sienten los demás», le decía, «pero sí puedes aprender a tratarlos con cuidado». Y así fue como creció, equilibrio frágil entre comprensión y aislamiento. Pero todo cambió un día, y ese día es que conoció a Gon. Gon era todo lo que Jung-jae no era. Donde Jung-jae era tranquilo y metódico, Gon era un huracán. Donde Jung-jae no sentía nada, Gon pues sentía demasiado. Se enojaba con facilidad, gritaba, reía fuerte, lanzaba golpes a la menor provocación. Se conocieron en la escuela secundaria, cuando Gon irrumpió en su vida como si hubiera un relámpago en una noche que no hubiera estrellas. «¿Por qué no lloras?», le preguntó Gon el primer día que lo golpeó. Había tenido un altercado en la cafetería y Gon le había empujado, y cuando Jung-jae no reaccionó, sintió necesidad de probarlo y un puñetazo en el estómago. Otro en el rostro, pero Jung-jae simplemente se levantó, lo miró sin rabia, sin dolor, sin miedo. Y eso enfureció más a Gon. «Responde, hombre», le dijo. «¿Eres un maldito robot?». Pero Jung-jae no respondió. Solo se sacudió el polvo de la ropa y recogió su bandeja del suelo. Gon comenzó a buscarlo todos los días. A veces lo golpeaba, a veces le gritaba. A veces solo lo miraba como si se tratara de resolver algún enigma imposible. Pero un día todo cambió. Era una tarde fría cuando Jung-jae encontró a Gon sentado, solo, en un callejón detrás de la escuela. Tenía los nudillos ensangrentados y los ojos rojos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Jung-jae. Gon lo miró con desdén. «¿Qué te importa?», le dijo. Jung-jae
no supo qué responder a eso. No sentía compasión, pero recordó que cuando su madre lo veía lastimado, le preguntaba si necesitaba ayuda. Así que se sentó con él en silencio. Gon reía amargamente. Eres un caso perdido. Ni siquiera entiendes lo que pasa, ¿verdad? Yun-jae pues negó con la cabeza. Gon suspiró y frotó los ojos con el dorso de la mano. A veces me gustaría ser como tú. No sentir nada. No preocuparme por nada. No odiar a nadie. Yun-jae inclinó la cabeza. ¿Por qué odias? Gon entonces apretó los dientes. Porque la gente como tú puede existir, mientras que la gente como yo tiene que cargar con todo el dolor del mundo. No entendió del todo lo que quiso decir, pero algo en la voz de Gon sonaba diferente a otros días. Fue así, de esta forma, como comenzó una extraña amistad. Gon dejó de golpearlo. En lugar de eso, le rotaba con preguntas, tratando de encontrar una grieta en su cara, siempre igual, en su falta de expresividad. Si alguien muere frente a ti, ¿te importaría? No lo sé, respondió Yun-jae, pero con verdadera sinceridad. Si alguien te salva la vida, ¿le estarías agradecido? Hombre, probablemente le diría gracias. ¿Y si yo me muero, te diré igual? A esa pregunta Yun-jae se quedó en silencio. No sabía qué significaba igual. No sabía qué suponía que debía responder. Pero entonces ocurrió algo que ni él mismo esperaba. Un día, Gon desapareció. No llegó a la escuela. No contestó su teléfono. Nadie sabía nada de él. Yun-jae esperó, un día tras otro. Por primera vez en su vida sintió algo extraño. No era miedo porque no conocía el miedo. No era tristeza porque no entendía la tristeza. Pero había algo que lo hacía cambiar, lo hacía sentir inquieto por los pasillos, que lo hacía mirar la puerta de la escuela esperando, no sé, verlo entrar, que lo hacía ir al callejón donde solía encontrarlo solo. Y entonces supo. Tal vez no sentía las emociones como los demás. Tal vez no podía llorar ni enojarse, pero había algo en él que sabía que Gon debía estar ahí. Así que lo buscó. Preguntó y investigó mucho. Y cuando finalmente lo encontró, en un rincón olvidado de la ciudad, golpeado y agotado, supo que tenía que hacer algo que nunca antes había hecho. Se arrodilló a su lado, lo miró fijamente y le dijo: te estuve esperando. Gon lo miró de forma incrédula. ¿Me extrañaste? Yun-jae parpadeó. No sé qué significa extrañar. Entonces, ¿y por qué me buscaste? Se quedó en silencio un momento analizando su propia respuesta. Porque estás aquí y es donde deberías estar. Gon sonrió cansado. Eso es lo más cercano a sentir que he oído salir de tu boca. Yun-jae entonces no supo qué responder. Pero cuando Gon extendió la mano, la tomó. Porque aunque no entendiera lo que sentía, sabía entonces que Gon lo necesitaba. Y a veces, estar ahí, para alguien, es suficiente. Y esta es la historia de Yun-jae y Gon, dos adolescentes atrapados de la indiferencia y la furia, pero unidos por algo más fuerte que las emociones. La simple necesidad de existir el uno para el otro. Que tengas un feliz día.